El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser que el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado una página hermosa del libro de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de un ministro de la reina de Etiopía, fruto de este gran diácono, San Felipe. La historia de esta conversión termina con esta descripción que hace el evangelista. Y dice: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, y siguió su viaje lleno de alegría. Este personaje termina este episodio de su vida con una gran alegría. Ha recibido el don de la fe, ha sido bautizado. ¿Gracias a quién? A este diácono, santo diácono Felipe, un diácono santo y maravilloso, como hemos escuchado, que dice aquí: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es un fenómeno místico de estos extraordinarios. Aquí, queridos hermanos, como una meta que nos traza a nosotros la Iglesia, la meta de transformar a las personas. ¿Cómo transformar, cómo llegar a esta meta en la vida de aquellos que no tienen el don de la fe? El eunuco pide el bautismo porque quiere ser cristiano, es bautizado y se llena de alegría. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar? En primer lugar, queridos hermanos, aquí la Sagrada Escritura nos habla de este apóstol, San Felipe. Tiene una gran sintonía con Dios. Dice, al empezar los Hechos de los Apóstoles, esta narración dice: el Espíritu dijo a Felipe. Es decir, San Felipe, diácono, es un hombre que ha encontrado a Dios, tanto así que tiene esta sintonía tan diáfana. Es un hombre que tiene fe, que ama a Dios. Esto es lo primero. El Santo Padre muchas veces habla de una iglesia en salida, así que la iglesia tiene que ser evangelizadora. Pero él también dice que no se puede evangelizar si antes no se ha tenido como este encuentro personal con Dios. Si no tengo fe, no puedo darla. No puedo dar aquello que no tengo. Y la fe, queridos hermanos, que tiene Felipe, no es solamente un conocimiento intelectual. La fe es dos cosas. Fíjate, la fe cristiana son dos cosas. Es una adhesión personal a Jesucristo. Es decir, la fe abarca todo nuestro ser, todo. No solamente la mente,
son los sentimientos, el corazón, la voluntad, la vida cotidiana. Es una adhesión personal y, dice también, no hay que olvidar, dice el catecismo, y el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. Es decir, aceptar el contenido, un contenido de fe, de unas enseñanzas que nos ha revelado Jesucristo a través de la Iglesia. Son dos cosas: adhesión personal y asentimiento, aceptación de un contenido de fe. Y esto ya lo tenía Felipe, y eso es lo primero que hay que poseer, porque si no se posee esto, la evangelización a veces puede resultar como un desahogo personal, un mero, a veces, proselitismo, ¿no? Y eso dura poco. A veces es mera costumbre en algunos también. Si no hay este encuentro, no se puede ser un apóstol, no se puede hacer una verdadera misión. Y segundo, fíjense cómo San Felipe es un hombre que expone con sencillez el contenido de la fe. El eunuco leyó el pasaje de Isaías: como cordero llevado al matadero. Es la narración profética de la pasión de Cristo. El Mesías tenía que morir. Y a partir de ese texto, San Felipe explica a su oyente por qué Jesús tenía que morir. Es decir, está anunciando un evangelio contracorriente, porque para entonces se esperaba un Mesías como los macabeos, que echaron a los impíos de Tierra Santa, o el rey David, que empieza a ganar batallas con sus ejércitos que arma. Y Jesús no fue así. No armó ejércitos, no buscó lucha política, se dejó llevar al matadero como oveja ante el esquilador. Y fíjate cómo esa exposición tan contracorriente es aceptada por el eunuco. ¿Qué nos quiere decir con esto? La fe, queridos hermanos, proponer la fe no es, primero, no es ¿qué cosa? No es querer contentar los oídos, no es rebajarla, y mucho menos desligarla del contenido que nos propone la Iglesia. A veces hay el riesgo hoy de que para contentar a la gente, para hacer entrar más gente a la Iglesia, rebajar las exigencias de la Iglesia. Y eso no es evangelización, eso es engañar. Eso es engañar. Y es traicionar a Jesucristo. En tiempos de Jesús no es atractivo escuchar que el Mesías es un crucificado, porque para entonces sabían muy bien quién terminaba en la cruz: los malditos, los peores criminales. Y así acabó Jesucristo. Paralelamente a esto, queridos hermanos, está el Evangelio, que Jesús también aquí nos da nos da una como pista para entender cómo uno es misionero, cómo es evangelizador. Jesús tiene que hablar su mensaje. Y Jesús aquí está provocando un escándalo. Tiene la masa de sus discípulos que le están oyendo, y sabe Jesús que a partir de ese día muchos lo van a abandonar, porque les va a exigir algo que es inconcebible para la mente humana. Y dice Jesús: yo soy el pan de la vida. Va a utilizar una comparación. ¿En qué sentido es pan? Dice: yo soy pan
y que alimenta y que se puede comer con los sentidos, como vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Era un pan espiritual lo que comieron los israelitas en el desierto? No, era un pan material que masticaron y digirieron, pero era un pan que bajó del cielo. Pero murieron. Aquí dice Jesús, ahora añade algo. Este es el pan, se está refiriendo a él. El pan que baja del cielo, y a diferencia de los israelitas en el desierto, el que coma de él no va a morir. Y remacha esta idea y dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma vivirá. Si no hemos entendido, fíjate, aquí Jesús está diciendo, tienen que comerme a mí para tener vida eterna. Por si no han entendido, Jesús vuelve a la carga y dice, el pan que yo daré es mi carne. Tremenda palabra. Carne. En la Biblia, queridos hermanos, habla de la humanidad, de esto, lo visible, lo tangible, la parte débil del ser humano, la carne. El pan que yo daré es mi carne, dice, es mi carne. Es mi carne. Jesús no busca contentar oídos, busca solo ser transmisor de un mensaje que su Padre le ha encomendado, que a veces produce escándalo, es decir, rechazo. Pero a Jesús no le toca solamente contentar los oídos, le toca a Él anunciar lo que su Padre le ha encomendado. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, primero, ese encuentro, vivir ese encuentro con Dios cotidianamente para renovar en nosotros ese ardor evangelizador. Segundo, hay que prepararse para conocer bien la fe y poder transmitirla con verdadera propiedad. Tercero, no temer el fracaso, porque no siempre el Evangelio es agradable a los oídos de los hombres. Y aquí Jesús, queridos hermanos, al hablarnos de la Eucaristía, ya nos está invitando. ¿Dónde podemos nosotros fortalecer ese amor, esa fe, ese deseo de entrega y de evangelizar? Es en la Eucaristía. ¿Dónde podemos tocar a Dios, encontrarlo más presente que en la Eucaristía? Santo Tomás de Aquino decía, sintetizando la doctrina de los padres sobre la Eucaristía es alimento del alma. Y decía él, como todo alimento, sustenta, o sea, da fuerza al alma, repara las fuerzas. Cuando uno está débil en la fe, te aumenta la fe, y deleita, sustenta, repara y deleita. Y el deleite, el gusto, te llena, te crea más hambre. Dios se ha quedado en la Eucaristía, queridos hermanos, como alimento de nuestra fe, misterio de la fe, que si nosotros nos acercamos con fe, con verdadera fe, en la medida que nos acerquemos con fe, Dios ahí nos estará sustentando la vida del alma, alimentándola, reparando las fuerzas, reparando nuestras debilidades, las flaquezas del alma y causando deleite. Por eso, fíjate, si queremos nosotros ser evangelizadores, conviene cada día comulgar para poder ir transformando el alma, haciéndola más apóstol, como este gran santo, San Felipe Diácono. Que la Virgen, nuestra Madre, queridos hermanos,
nos dé hambre de la Eucaristía. Por eso la Virgen Santísima, cuando promete la salvación a través de los 5 primeros sábados de mes, el corazón inmaculado, la Virgen dice que hay que comulgar. O sea, no puede separar, la Virgen no se puede separar de Jesús. Su mensaje no, porque la Eucaristía ya está todos los bienes de la Iglesia. Todos. ¿Dónde pueden estar los bienes de la Iglesia sino en el mismo Dios? Por eso la Virgen nos aconseja siempre, en esta devoción también, si hay que rezar el rosario, dice, esos 5 primeros sábados, también hay que comulgar, ¿no? Que el Señor nos dé pues hambre de la Eucaristía para ser verdaderos misioneros suyos. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.